Cuando llegamos a Génesis, las 2:16 al 17, encontramos uno de los momentos más determinantes en el diseño original de Dios para el hombre. Yahvé Dios da un mandamiento claro: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí vemos, de manera explícita, la unión entre libertad y límite. El mandato comienza con una concesión amplia y generosa antes de presentar una prohibición específica. La libertad es extensa. El límite es puntual. Esto revela algo profundo acerca del carácter de Dios. Él no es restrictivo por naturaleza, sino generoso. El hombre fue rodeado de abundancia antes de enfrentar una restricción. La expresión de todo árbol podrás comer subraya que la provisión divina era completa. La obediencia no implicaba privación constante, sino confianza en medio de la abundancia. John MacArthur ha señalado que el énfasis inicial en la libertad muestra que Dios no creó al hombre bajo opresión, sino bajo gracia común, abundante. Sin embargo, la presencia del árbol del conocimiento introduce una prueba real. La libertad humana no es autonomía absoluta, es libertad bajo autoridad. El límite define la relación pactual. Aquí es donde la teología reformada identifica lo que tradicionalmente se ha llamado el pacto de obras. Louis Bischoff explica que aunque el término pacto no aparece explícitamente en este pasaje, los elementos esenciales están presentes: un mandato claro, una promesa implícita de vida, una amenaza de muerte y una condición de obediencia. Adán no estaba en una relación neutral con Dios. Estaba bajo un arreglo que implicaba responsabilidad moral concreta. La vida continuada en el santuario estaba vinculada a la obediencia al mandato divino. El árbol del conocimiento del bien y del mal no debe entenderse como un fruto mágico que otorgaba información intelectual secreta. Más bien representa la prerrogativa divina de definir lo que es bueno y lo que es malo. Comer del árbol significaba reclamar independencia moral, asumir la autoridad de determinar por sí mismo lo correcto y lo incorrecto. Sugel Michelin ha advertido que el pecado original no fue mera curiosidad, sino un acto de rebelión contra la autoridad de Dios. Fue el intento de desplazar a Dios como árbitro moral supremo. Miguel Núñez suele enfatizar que toda cosmovisión comienza respondiendo a la pregunta de quién tiene la autoridad final. En el Edén, esa pregunta fue planteada claramente. La prohibición no era caprichosa. Era una prueba de confianza. El límite revelaba que la verdadera libertad consiste en vivir bajo el gobierno sabio del Creador. La muerte anunciada no era solo física, sino espiritual, en separación de la fuente de vida. Graham Goldsworthy ha explicado que el reino de Dios implica vivir bajo su gobierno. En este pasaje ese gobierno se expresa mediante un mandato específico. El hombre debía demostrar su lealtad en un punto concreto. La abundancia del huerto hacía que la desobediencia fuera completamente innecesaria. Por eso la caída no puede justificarse como producto de carencia. Fue resultado de incredulidad y orgullo. Este pacto inicial también prepara el escenario para entender el Evangelio. John Piper ha señalado que la gloria de la gracia se aprecia plenamente cuando comprendemos la magnitud de nuestra caída. Si Adán hubiera obedecido perfectamente, habría confirmado su fidelidad bajo el pacto establecido, pero falló. Y en su fracaso representativo, arrastró a la humanidad. Aquí se establece el contraste fundamental entre el primer y el segundo Adán, donde el primero quebrantó el mandato en un huerto, el segundo obedeció perfectamente, incluso en otro huerto, sometiéndose a la voluntad del Padre. La advertencia, ciertamente morirás, demuestra que Dios es santo y justo. La relación pactual incluye consecuencias reales. No se trata de un acuerdo simbólico, sin implicaciones. La muerte que entra en la historia tras la desobediencia confirma la seriedad del mandato. Sin embargo,
El mismo Dios que establece el límite será el que, después de la caída, anuncie la promesa de redención. En Génesis, las 2 y 16 al 17, vemos que la verdadera libertad no consiste en ausencia de restricciones, sino en la posibilidad de obedecer voluntariamente al Dios que provee todo. El límite no es enemigo de la libertad, es su marco protector. El pacto de obras revela que el hombre fue creado responsable, capaz de obedecer, pero dependiente de la gracia sostenedora de Dios. Y al contemplar este mandato, entendemos mejor la grandeza de Cristo, quien cumplió perfectamente la obediencia que el primer hombre no pudo sostener, inaugurando así un pacto superior, basado no en nuestras obras, sino en la obra perfecta del Redentor.